La importancia del arte y la literatura en la actualidad. Mm, Esta es una pregunta, digamos, muy difícil de responder, tanto como en arte, tanto como en literatura. Pero comenzaré definiendo un poco, cómo puedo darle una importancia al arte, desde mi propia perspectiva. Eh, Como nos menciona Gombrich en la historia del arte, el arte necesariamente no es arte, sino es la idea que le damos a nuestras obras, esa belleza que queríamos alcanzar, pero en realidad todo es subjetivo, todo está en nosotros. La belleza nosotros la vemos de distintos aspectos, así que no la podríamos, como se dice, tener en un cuadrado encerrada, sino que la belleza está libre, así como nuestra idea de qué es el arte. Por eso creo y siento que la importancia del arte es poder transmitir lo que sentimos, lo que tenemos dentro, lo que nos hace humanos, lo que tenemos en nuestro ser acá, como se dice, de una manera u otra encerrado, pero mediante el arte lo podemos expresar ante todos. Y estas personas, los demás que lo van a ver, le van a dar su propio significado, porque ellos también sienten, ellos también tienen esa subjetividad dentro de ellos. Ellos mismos le van a dar su toque de belleza a lo que nosotros queremos expresar mediante lo que llamamos nuestra obra de arte, o simplemente esa palabra tan difícil de explicar que es el arte. Porque, más que todo, y siendo más concisos en una sola oración, el arte es, su importancia radica en dejar que sientan los demás y sentir nosotros mismos. Al juntar los sentimientos de ambos, encontraremos el verdadero significado del arte, que es dejar sentir y sentir nosotros mismos, como hombres, como personas, como lo humano que somos. Porque así como en la literatura puedo decir que el arte es lo que nos hace hombres, es lo que nos dejará escritos en la historia del universo, de que nosotros pudimos expresar de tantas formas lo que hemos sentido, sin siquiera explicarlo, pero que otros al verlo van a decir, "Mm, esta persona trató de explicarme esto, trató de hacerme sentir esto, pero yo siento otra cosa. ¿Acaso eso no es arte?". Ahora pasaré a explicar qué es la literatura, su importancia de la literatura en la actualidad. Para mí, la literatura, más que todo, ha sido uno de los episodios más grandes que me ha marcado en mi vida. Porque hoy teniendo 19 años y hace 2 años con 17, no podía ni siquiera leer un libro. No me daba la gana. Me sentía aburrido, sentía una vida aburrida. Como dije en el arte, sentía que estaba en un cuadrado, sentía que nada tenía sentido. Y una vez buscando por las librerías que tenía en casa, encontré un libro, que es El viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Y este libro, con tan solo un libro, pude abrir los ojos, sentir lo que realmente es estar vivo, buscar la importancia de la vida, darle un significado por mí mismo. Por eso creo que la literatura es en sí el arte, relaciona el arte con la literatura. Para mí, la literatura es el arte de poder hablar, de poder transmitir, de poder opinar, de poder criticar lo que existe en el mundo. No solo conformarme con lo que tengo, sino ver el más allá. Porque si yo me conformo con lo que tengo, ¿realmente estoy vivo? Eso es lo que me trata de decir la literatura. La literatura me trata de decir que no estés conforme, que no todo se quede en un solo lugar, sino que nosotros vayamos avanzando con el pasar del tiempo, que no dejemos que otros nos digan qué hacer, que otros nos digan cómo están definidas las cosas, sino que nosotros mismos sepamos y pensamos cómo en realidad es que queremos un mundo. Ese para mí es la importancia de la literatura, tal cual. La importancia de la literatura es vivir día a día, pero con una opinión, con una crítica, con un sentido de, de querer, de poder, de no solo estar atrapado por alguien más o por otros. La literatura es nuestra arma más fuerte contra los que nos quieren hacer daño. Su importancia radica en ello. Las palabras a veces son más fuertes de lo que pensamos. La literatura nos puede hacer cambiar nuestra vida. La literatura puede hacer cambiar a nuestro país. Y la literatura puede hacer cambiar al mundo con las cosas que he explicado. Así puedo mencionar a nuestro gran Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa,
que en una conferencia, en una entrevista, en Nueva León, México, nos da su importancia sobre la literatura. Él nos dice que la literatura es la forma de poder escapar de la realidad, de poder demostrar nuestras inconformidades, de poder dar nuestras opiniones y mucho más. ¿Qué, qué razón tiene nuestro Nobel al decir esto? Porque la literatura nos lleva más allá, nos lleva a soñar, nos lleva a creer en esas libertades tan enormes, hasta pensando que son utópicas. Pero no es tanto así. En realidad, esto que nos dice nuestro Nobel es muy cierto. Lo podemos lograr, o aunque sea lo podemos intentar, mediante la literatura, mediante su importancia en esta sociedad, en el mundo entero. Con la literatura vamos a cambiarlo todo. Vamos a cambiar lo que está establecido, lo que está mal hecho. Con la literatura, para así cerrar, podremos dar lo mejor de nosotros, presentar lo mejor de nosotros ante nuestra sociedad, darles nuestra opinión, darles nuestra crítica, buena o mala, ambas ayudan. Pero podemos ser nosotros mismos, sin escapar. Podemos demostrar lo que tenemos aquí. Quizás a muchos nos cuesta vocalizar, hablar, decir lo que sentimos, pero mediante esta herramienta, mediante una pluma, mediante un lapicero, podemos llegar a expresar y dar los sentimientos más profundos, las mejores ideas. Todo ello con nuestra literatura. Qué gran razón tenía nuestro Nobel con las palabras que mencioné. Gracias. El día de hoy lo voy a exponer acerca de por qué es importante el arte y la literatura en la actualidad y qué solución se le podría dar a esto. Bueno, empecemos. Muchas veces se cree que el arte y la literatura no son importantes o no tienen alguna utilidad para nosotros en la actualidad. Ya lo que ahora predomina es la tecnología, las carreras de negocios, de ingeniería, entre otras cosas. Y el arte prácticamente es abandonada. Y bueno, ¿por qué el arte es importante? Porque el arte nos ha servido para poder entender nuestra historia. Prácticamente, ¿cómo sabemos que los hombres de la época de la prehistoria, cómo se alimentaban o cómo cazaban? A través de sus pinturas. ¿Cómo sabemos cómo fue nuestra cultura? Por ejemplo, la cultura mochica, sus esculturas, sus cerámicas, sus textiles, a través de su arte que nos han dejado. Pero esto prácticamente, este arte se convirtió en un negocio, algo mercantilista prácticamente. Y esto es lo que pierde importancia. El arte de lo que fuera para una expresión íntima de un artista o lo que fuera una expresión o una denuncia que se le daba en un libro de un autor, dejó de ser algo íntimo, relevante para una persona ya que desarrolló un negocio. El arte pasó a ser importante, pero solamente para generar ingresos. Pero dejando todo eso de lado y saber por qué esto tiene que ser importante ahorita en la sociedad, es porque el arte busca combinar sus pensamientos, emociones, ideas, sentimientos de un artista, generalmente de un artista, y esto plasmarlo en su pintura, plasmarlo en su música, plasmarlo en sus danzas, plasmarlo en la literatura, porque todo esto se influye y todo esto es arte. Pero en sí, el significado de arte no lo tenemos. No podemos hablar de arte de por sí, no podemos hablar de arte como una carrera, no podemos hablar de arte como si fuera un curso que íbamos en el colegio. No, arte va más allá. Arte, porque esas cuatro letras sería una definición de decir, es una expresión artística de un pintor, músico y todo lo demás. ¿Por qué tendría que ser una expresión íntima? ¿Y por qué esto tendría que ser arte? Si ustedes le preguntan a un artista que ha pintado una obra maestra, una obra de arte reconocida, y le preguntan, ¿en qué momento sucedió esto? ¿O en qué momento qué te inspiró a hacer esta obra? Prácticamente no tendríamos respuesta. Simplemente sucedió en algún momento. No sabrían qué responderte. Es como que a un literato le digas que escribió una obra literaria acerca de sus sentimientos, una obra literaria pura, de poemas, versos, y te digan, en esos tiempos es que estuve enamorado de mi esposa, pero ahora ves que esto es su esposa, su musa, como se le decía, porque hubo muchos literatos que tenían musas, que eran las mujeres, dejaron de ser
dejaron de ser importantes para nosotros esa forma de expresión íntima de la literatura, el arte, la música. ¿En qué momento eso se convirtió en una definición? ¿En qué momento el arte se volvió mercantilista? Bueno, el arte tiene que ser importante, porque es un componente de la cultura, refleja nuestra sociedad en la que vivimos, refleja nuestra realidad prácticamente. Porque a través de esta forma artística que tienen estas personas, hacen denuncias. Muchas denuncias contra la contaminación, se podría decir, contra las crisis económicas, contra las denuncias que teníamos en épocas anteriores contra el machismo, como las obras literarias que denunciaban violaciones. Tenemos muchas formas de ver este tipo de forma artística que hacen muchas personas, pero eso no sabremos si se podría decir. Se podría calificar como una forma de realidad que le tenemos a las cosas, pero el arte va más allá. Solamente lo que buscamos es una definición ideal para el arte, más no lo que es arte en sí. Por ello, el arte va más allá. El arte y la literatura van más allá de todo ello. Es cierto, esos son carreras profesionales, son profesionales que impactan una conciencia social en nosotros. Y para otra cosa, sirve el arte para muchas cosas. Son para el bien, sirven para el bien de la humanidad, para crear una sociedad más consciente, para tener personas que tengan pureza más que maldad, se podría decir. Personas que lean, que, se, que les encante leer, porque eso es lo que se ha perdido. La literatura dejó de ser un curso en los colegios, porque tenías que leer autores que para los niños, no, ya estaban muertos, no importa. No importa. La literatura importa. Porque a través de la literatura te puede ganar un sentimiento tanto de emociones como un sentimiento de frustración. Como vemos en los libros de José María Arguedas, como vemos en los libros de muchos autores peruanos. Esto, estos sentimientos que producen hacia nosotros nos dirigen a un cambio. Y eso es lo que queremos, generar cambios. Cambios en la generación que prácticamente está podrida. En una generación que busca toda la tecnología, en un celular. Que puedes poner algo y encontraste en un celular. El arte dejó de ser importante y lo que queremos ahora es recuperar esa importancia, fortalecerlo y llegar a formar parte de ello. Igual como los cursos de filosofía, bueno, todos los cursos de humanidades se podría decir. Todo ello, el arte es importante, porque eso también influye en nuestra educación que tenemos, ya que nos desarrolla nuestra forma expresiva, nuestra forma íntima de poder expresar lo que queremos a través de una pintura o las cualidades que tenemos. Y eso también fortalece nuestra autoestima. El arte va más allá de una pintura. El arte va más allá del concepto vago que tenemos en Internet. Porque el arte nos ha servido a muchas personas a salir de trastornos psicológicos. A través de la música, a través del baile, a través de la pintura, a través de la escritura. Y sí, hay autores que sufren de alguna enfermedad psicológica y son reconocidos. Y no se avergüenza de decir de lo que padecen y seguir haciendo su forma artística. Por lo tanto, no se puede entender esto como una forma vaga. La importancia de un arte para contribuir a una sociedad es, creo que, un punto clave para hacer un cambio. No solamente necesitamos de futuros ingenieros, no solamente necesitamos de futuros economistas, sino necesitamos gente que exponga sus maneras de ser y que estos sean reconocidos. El arte no solamente es una definición, el arte no solamente es una pintura. Todas las personas tenemos algún talento, pero no todos tenemos ese arte, esa forma artística. Como yo le dije, esto no tiene una definición, solamente son definiciones vagas que le damos. Por ello, tenemos muchos literatos, como uno de ellos que ganó un premio Nobel, que es Mario Vargas Llosa, que hasta el día de hoy no se le puede comparar. Por eso digo, todo el mundo tiene talentos, talento de escribir, talento de bailar, talento de aprender y todo desaprender y lo demás. Pero no cualquiera puede ser un gran artista. Por ello no debemos menospreciar a las carreras de humanidades, a un literato, a uno que va a arte, a uno que va a filosofía, antropología, sociología. El arte no es solamente ello. El arte fortalece todo el área, fortalece nuestra identidad como personas. Por ello, desde mi punto de vista, el arte no solamente ha favorecido para formar una autoestima clara de una persona, sino para poder tener una forma de expresión que va más allá de solamente hablarlo o decirlo, sino plasmarlo en algo como los libros, como los autores que tenemos. Y bueno, para finalizar, el arte de por sí, cualquier persona que quiera estudiar arte tiene que tener una pasión de que cualquier persona no la tiene. Creo yo que un literato no podría escribir un poema si no tuviera una pasión.
o no tuvieron una inspiración. No cualquiera podría ser un escritor, no cualquiera se puede sentar en una computadora y empezar a escribir 80 páginas, ya sea autobiográfico, ya sean poemas. No cualquiera tiene esa belleza en su interior. Bueno, eso va desde mi punto de vista. Bueno, creo yo que la literatura y el arte van a ser importantes y esto tiene que, más allá de una importancia, tiene que impulsarse. ¿Y por qué podemos generar una posible solución? No, porque solución a los problemas no es algo inmediato, pero sí se puede iniciar con ello desde la niñez. Como lo digo, como para mí, siempre toda educación viene desde la niñez. Toda forma de expresarte o toda forma de poder realizarte como persona viene desde tu niñez. Viene de donde te criaste, de donde estudiaste, de donde fuiste. Claro está que eso no influye en la persona que vas a ser, pero desde mi punto de vista sí. Ello podría ser una posible solución impulsar a los niños que generen más formas artísticas, que generen más valores, que generen más cualidades. Porque, como lo mencioné, el arte no cualquiera lo tiene. Y no cualquiera va a ser un gran pintor, un gran escritor, un gran bailarín. No cualquiera va a ser ello. Tal como lo dijo José Martí, el talento viene hecho y trae consigo la obligación de servir con el mundo. Y no nosotros que no nos lo dividimos, de modo de emplear nuestro beneficio exclusivo, lo que no es nuestro, no es un robo. La cultura, por lo que, por lo que el talento brilla, tanto nuestra por entero, si podemos disponer de ella para nuestro bien, sino es principalmente de nuestra patria, que se nos dio y de la humanidad, a quien iramos, el ladrón, el hombre egoísta. Eso es lo que expone. Da una valoración de los oficios, una valoración al arte y literatura. Y es como lo que nosotros queremos, valorar y recuperar esa importancia que se está perdiendo en nuestra sociedad. Porque eso también nos influye en la formación como personas, influye en nuestra forma sentimental, influye en nuestras emociones. Y eso solamente genera por nuestro cambio. Como sabemos, la humanidad y el arte se han ido desarrollando ambas paulatinamente, teniendo una historia muy larga, pues podemos encontrar desde pinturas rupestres hasta esculturas detalladas minuciosamente. Sin embargo, el arte es algo más que ejemplos, es un concepto, algo que engloba diferentes manifestaciones, como cinematográficas, tenemos la literatura, tenemos la música, tenemos la arquitectura, etcétera. Eh, como diría Gombrich en su libro, como dice Gombrich en su libro La historia del arte, el arte es algo mucho más que algo tangible, es un ideal, algo que refleja lo que los humanos y los artistas quieren llegar a ser. Además de esto, el arte presenta la facultad de emitir mensajes, expresa los sentimientos, las emociones de los diferentes artistas que participan en este. Un claro ejemplo de esto es como antiguamente las pinturas rupestres fueron hechas por los primeros pobladores del mundo. Estos reflejaban sus hazañas y objetivos, y gracias a esto nosotros podemos actualmente entender qué sucedía en esa época. Otro punto es que el arte nos permite difundir la cultura. Tomaremos como ejemplo las esculturas de la antigua Grecia. Estas esculturas reflejan belleza, proporción y equilibrio, pilares importantes en esta civilización. Además, también se muestran características como la vestimenta, utensilios famosos de esa época y también aspectos sociales como la religión. Sin embargo, es interesante ver cómo avanzada era esta cultura, pues podemos ver en sus diferentes manifestaciones que ellos tenían una idea muy clara de la anatomía, especialmente en las esculturas, donde reflejaban el movimiento de las diferentes partes del cuerpo y músculos de manera muy precisa e incluso se parecía a la realidad. Con respecto a esto, Gombrich discreparía de cierto modo, pues él considera de que para hacer arte no es necesario que represente la realidad, sino que el arte debe reflejar lo que el artista desee o el autor desee. Por esta razón es la que yo considero de que el arte es parte crucial en nuestra actualidad, no solo como parte de la documentación de civilizaciones pasadas, sino que crea una estrecha relación entre las emociones y los sentimientos de las personas, pues especialmente en el ámbito educativo. Podemos ver de que
Sartre y Moreno señalan que según investigaciones psicológicas y neurológicas, el arte permite desarrollar diferentes habilidades. Desde la niñez se ve cómo se incita a los niños a que hagan pequeños dibujos o que pequeñas pinturas, manualidades, etcétera, y esto les ayuda a ellos a expresarse mejor, les ayuda a desarrollar vulnerabilidad frente a las personas, no tener vergüenza, etcétera. Eh, es decir, desarrollan habilidades que actualmente son muy buscadas e incluso se ha demostrado que también la empatía es parte de esto. Una de las expresiones artísticas importantes dentro de todo el arte es la literatura. Como menciona Kuller, este de cierto modo representa una categoría sociológica e ideológica. Incluso, como se ve en el Inglaterra del siglo XIX, esta representaba una escapatoria para el capitalismo que estaba basada en nuevos valores y especialmente para las clases medias. Actualmente, si bien ya no representa escapatoria para el capitalismo y no solo para las clases medias, sí representa una mejor visión. Por ejemplo, esta podría ser comparada con la del escritor Juan Villoro. Él expresa de que la lectura y la literatura dan la posibilidad de vivir en una realidad donde exista un mejor mundo. Es decir, la literatura complementa este mundo brindándonos la esperanza e ilusión que hace falta actualmente. Al igual que el arte, la literatura se ha visto empañada por el poco interés que se da actualmente. La sociedad ya no le interesa leer y pues los políticos y las autoridades no hacen mucho para cambiar esto. Como expone el lingüista Todorov, si bien la lectura no es algo adquirido desde el nacimiento, sí se da progresivamente, por lo cual es importante crear vivencias y contextos donde las personas estén permitidas a leer, tengan las ganas de leer y se les dé el material necesario para esto. Asimismo, yo considero que por esta razón se debería dar mayor importancia en el ámbito educativo, pues permite desarrollar un análisis crítico especialmente, el cual es muy necesario para la sociedad en la que vivimos actualmente, pues con los diferentes problemas, la literatura nos permite analizar objetivamente estos. Muchas gracias. Vengo a hablar sobre cuál es la importancia del arte, por qué deberíamos darle un espacio al arte y de la mano, por qué también deberíamos darle un espacio a la literatura. Como ven, esos conceptos están ligados unos a otros y más que todo uno abarca el otro. Es por eso que quisiera empezar con el arte, porque una persona normal debería establecer en esa larga lista de prioridades un espacio para realizar actividades referentes al arte. Quizás, como muchos lo relacionan, a asistir a un recital de música o asistir a una exposición de esculturas, de imágenes, de pinturas, bajo la etiqueta de arte. Imágenes más tradicionales a lo que relacionamos con este concepto. Pero la importancia que yo le doy no está tan realizada o tan centrado en recitales o en espacios y lugares como estas galerías, sino más que todo en intervenciones dentro de una comunidad. Intervenciones urbanísticas, intervenciones conjugadas con las intervenciones artísticas, que permitan a la sociedad dar un espacio de reflexión para su desarrollo óptimo y una convivencia más integradora, en la que la persona reconozca a la otra edad, a la otra persona, como parte de su comunidad, por lo cual genera una tolerancia activa, es decir, querer escuchar los problemas de esta persona y querer también identificar los suyos y poder cambiar su rumbo y su dirección. Para esto, sé que muchos me dirán, pero esto no es arte. ¿En qué te basas? ¿Qué pasó con las habilidades del artista? Y por eso me guío de la conferencia Un viaje por el arte y la música a través de las emociones, por Ramón Jenner, del que habla también de este tipo de manifestaciones del arte abstracto y el arte figurativo. El arte abstracto tal vez no sea tan complejo como el arte figurativo y muchos podrán decir, pero esto es fácil, esto se puede hacer, más lo otro requiere habilidad, técnica. Pero más que todo, él recalca esta línea muy bien definida de las personas que sí se han atrevido a hacer las cosas y las que no. Las personas que sí se han atrevido a hacer las cosas, ese tipo de arte, y se ha prevalecido a lo largo del tiempo, ha sido una manifestación trascendente, es lo que cuenta y es lo que podemos llamar arte debido a una sola razón. Hemos reflexionado sobre algo, hemos desarrollado nuestra actividad crítica
y en cierta manera cambian nuestras vidas. Es por eso que yo considero a las manifestaciones y las intervenciones artísticas como como el verdadero arte, que tiene una gran importancia, como ya les dije, para el desarrollo de las comunidades. Para esto me baso en el ejemplo de Bayeri, que es una organización que se dedica a estas intervenciones artísticas. El proyecto que más me interesó fue el proyecto del carro verde, que consiste en ver carros abandonados que técnicamente valoran la estética del paisaje y también pueden también valorar la imagen o dañar la imagen, en mejor términos, de una comunidad y de cómo ellas se sienten identificadas. Técnicamente ellas no van a querer ser identificadas con estas imágenes marginales, sino con otras más óptimas, más mejores que permitan su desarrollo. Para eso es que pienso y sostengo de que este proyecto del carro verde fue muy importante, ya que al identificar autos que estaban en deterioro en ciertas ciudades, lo que hicieron estos urbanistas y artistas fue replantearlos, programar otro tipo de imágenes hacia ellos. Para esto limpiaron los carros y también adaptaron para que crezcan plantas dentro de él. Y muchas personas creen que esa es una buena iniciativa y la verdad yo considero que lo es. Porque replantear esa imagen en pequeñas islas verdes fue lo que le dio otro concepto a la misma comunidad. Y la misma comunidad, dentro y viendo estas acciones, empieza a crear un espacio de convivencia donde ellas mismas hablan, identifican sus problemas y puede haber un desarrollo óptimo. Para esto, este proyecto de Carro Verde se realiza desde 2007 y sigue vigente en las calles de Sao Paulo. Pero ese conocimiento, si bien ha tenido buenas intenciones, a veces no están bien vistas por los mismos ojos que los ciudadanos, debido a que a veces estos espacios se vuelven transgresiones a los paisajes en el motivo de que pueden ser utilizados para otro tipo de actividades que no son las de convivencia netamente, pero en sí es una buena alternativa y es una buena intervención al querer replantearse dos cosas, como los mismos urbanistas y artistas dijeron. La primera era replantearse este concepto o repensar este concepto de ecología y el concepto de este crecimiento desmedido o no planeado. Y por otra parte, ver cómo la morfología de la ciudadanía ha cambiado bajo el imperativo de un sistema vehicular individual, exclusivo, y que no solo radica en la forma de cómo nosotros nos relacionamos, sino también en la cultura misma, también cómo nos comportamos hacia los demás. Es por eso que veo directamente una reflexión y veo también una importancia inmediata al arte, que se relaciona con la convivencia, con el mejoramiento y el desarrollo óptimo de las personas, que tal vez cambie de a pocos en su vida cotidiana. Con respecto al lado literario, la importancia de la literatura, me estoy guiando de dos autores, por el lado peruano, a Mario Vargas con su conferencia Literatura y Vida, y por el otro lado, por el lado mexicano, Leer y Resistir por parte de Benito Taibo. Estos dos autores coinciden en que la literatura tiene su importancia en la sensibilización de la persona, el conocer nuestra condición humana y desde ahí una integración con las demás personas, con los demás lectores en todo caso. Para mí la importancia también radica en esas dos posiciones, pero más que todo me tiro para el lado de Mario Vargas Llosa, que hace una consideración o un buen ejemplo, una buena comparación entre estos dos mundos, que es el mundo del libro y el mundo real, nuestra realidad, los hechos, acontecimientos que pasan en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana. Él refiere más que todo hacia una vida, una ilusión, un imaginario que nosotros tenemos al leer un libro. Leer Cien años de soledad con Márquez y también leer las obras de Borges, como él menciona, es entrar a un mundo en que en nuestras deficiencias o nuestros deseos se ven plasmados generalmente. Porque la literatura no nace de una persona que lo tenga todo y que tenga tiempo para todo, sino nace también de los deseos humanos y de las plasmaciones de nuestros ideales. Es en ese mundo que nos sumergimos un rato a leer un libro, en el que aprendemos a ver qué realmente queremos en nuestra vida y qué dejamos de lado al cerrar el libro. Cuando cerramos el libro vemos nuestra realidad, vemos las cosas que no nos gustan y generalmente queremos cambiar eso. Nos preguntamos por qué vivo como vivo, por qué estoy como estoy y dónde estoy y qué quiero cambiar de mí. Es esa actividad crítica que más sostengo que importa en la literatura. Es de esa actividad crítica en la que yo me doy cuenta de mi realidad
y quiero cambiarla, porque quiero que se parezca más a lo que leí en el libro. Claro que no me estoy refiriendo a libros de fantasía, sino a mi condición como humano, querer vivir como uno, identificarme como uno, porque muchas veces estamos acostumbrados a vivir en una vida donde hay presiones, hay trabajo de promedio, hay tráfico, problemas de la vida cotidiana y de la que pensamos que nosotros merecimos vivir así cuando en verdad no. Entonces es por eso que hay una actividad crítica, hay un razonamiento, hay una identificación con uno mismo, nuestras vidas, nuestros problemas, y queremos una situación de evolución, un desarrollo, y para eso necesitamos cambiar. Por otro lado, y complementariamente, Benito Taibo nos habla sobre la otredad, el ver nuestro propio reflejo en el otro, e identificarnos con el otro y poder integrarnos hacia esa comunidad. Es ahí donde también podemos cambiar nuestra situación. Pero más que todo, Benito Taibo no hace mucha referencia a los clásicos. Habla sobre, habla sobre Harry Potter, habla sobre el Doctor Holmes y habla también sobre libros de historia también de Heródoto. Ahí vemos una clara diferencia entre esos dos autores. Pero lo que rescato más, como ya lo dije, es la importancia es el razonamiento crítico y la otredad. Para mí la literatura cumple esas dos funciones. Y, como decía Mario Vargas para culminar, es que de que la sociedad lea o de que nuestra situación cambie también, una situación personal cambia, una colectiva, depende también de que nosotros como lectores responsables impartamos nuestro conocimiento, intentemos la lectura para así no solo como digo, no es un cambio de una persona, es un cambio de cierto grupo de personas. Y por eso tanto como en el arte, como en la literatura, como lo dije, el cambio va de la mano con uno mismo y con las personas a su alrededor. Eso es todo. Nosotros como equipo consideramos que para poder empezar a valorar el arte tenemos que empezar a alejarnos de los prejuicios y respetar la opinión e interpretación de los demás. Asimismo, es importante reconocer la importancia que se tiene sobre estas perspectivas, ya sean culturales o sociales. Como se ha mencionado a través del video, el arte se basa en sentir y en expresar, lo cual es importante, pues se desarrollan valores como la tolerancia para lograr entender este concepto. De la misma manera, se logrará fomentar la apreciación artística y el arte en sí, siempre y cuando este no esté basado en modas o en corrientes, sino que muestre la realidad del artista. Por lo cual es importante empezar a conocer y absorber todo tipo de arte. Actualmente, en la virtualidad que nos encontramos, eh, sería una buena propuesta y accesible a la vez que los famosos museos virtuales, los cuales tienen recorridos de 360 que permiten observar diferentes exposiciones. Entre los más famosos tenemos el del Louvre, el cual no es necesario viajar a través del Atlántico para llegar a él, sino que mediante su página web nos permite disfrutar y conocer diferentes aportes hechos por las civilizaciones a través del tiempo, así como las preciadas obras artísticas que se encuentran en este lugar. Sin embargo, el Perú no es ajeno a esto. Nosotros tenemos el Museo Italiano, el cual tiene pinturas, grabados y esculturas de diferentes autores, además de tener una arquitectura basada en artistas procedentes de la península itálica. Asimismo, con la virtualidad que manejamos hoy en día, se puede acceder a otras manifestaciones artísticas como conciertos virtuales, literatura en PDF, películas online, teatros a través de Zoom. Y es así como no hay excusa para dejar de explorar el mundo del arte y poder conocer mucho más. Para empezar a valorar la literatura en nuestra sociedad, primero debemos preguntarnos por qué se la está dejando de lado. Y esta es una pregunta que la hemos resuelto en grupo y nosotros creemos que la literatura se está dejando de lado porque al niño, a nuestro joven, se le está obligando a leer algo, se le dice que lo que estás leyendo es correcto, lo que estás leyendo es lo que se te impone, es tal cual, o sea, no estamos dejando que nuestros niños y nuestros jóvenes desarrollen su imaginación, que desarrollen su libertad de expresión, lo que es la característica principal de la literatura. Y ante este problema que presenta la literatura en la actualidad, vamos a dar una propuesta junto con sus ejemplos de cómo podríamos solucionar este problema, porque es un problema que no es solo reciente por la coyuntura que tiene el país, que tiene el mundo, sino que es un problema que ya lleva décadas, demasiados años, y
con estas pequeñas propuestas intentaremos y trataremos de llegar a una posible solución que no solo depende del Estado, sino que también de nosotros mismos, con nuestros primos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestra sociedad en general. Es un trabajo de todos lo que vamos a proponer. Propuesta que estamos hablando, que hemos hablado como grupo, es una propuesta que quizás ya se haya dado, quizás no, pero es una propuesta que sentimos todos en general, de que la literatura se está dejando de lado porque mm, se nos corta el interés, se nos corta la motivación, que es lo principal en la literatura. Por eso proponemos de que en nuestras escuelas, bueno, ahora que son virtuales, al niño se le comience a explicar sobre leer, sobre escribir, sobre la literatura, dándoles ese pedacito de dulce que tiene la literatura. ¿Cuál es? De que contarles una historia hermosa, una historia fantástica, en la cual el niño puede usar su imaginación, no solo quedarse o aburrirse con las palabras que se les está dando. O sea, cuando tú impones una lectura, una obra a un niño, como que no encuentras el interés. Pero para poder encontrarlo, hay que hablar con cada uno. Hay que decirle, ¿a ti qué te gusta? ¿A ti cuál? Y creamos una historia entre todos. De esta forma, fomentamos de que los niños empiecen a fantasear, a decirle a su tutor, a su profesor, hay que poner esto en la historia, hay que poner el otro. Y al sentir esto, al tener esto desde niños, cuando ya se van volviendo jóvenes, lo de querer escribir, lo de querer leer, va a estar aquí. Va a estar como un buen recuerdo. Algo que nos dejó marcados, que nos hizo felices, que nos hizo creer que el mundo no es solo el que vemos, sino el que pensamos. Eso es una de nuestras propuestas para que la literatura se pueda desarrollar, se pueda fomentar en nuestra sociedad. Y en ella tenemos, como puedo decir, a la casa virtual de Mario Vargas Llosa. Aquí tenemos a la casa Mario Vargas Llosa, la cual ya nos abrió su puerta de manera virtual. Ya no tenemos que ir hasta Arequipa para poder apreciarla. En esta nos muestra toda la vida, todo lo que ha desarrollado nuestro gran Nobel. Y con nuestra experiencia desde niños y ahora de jóvenes, al llegar a ver esta, nos emocionamos tanto, diciendo, ¿cómo es que este personaje, esta persona, pudo lograrlo? Así como la propuesta que estamos dando con los niños, a él, desde muy temprana edad, se le dio las herramientas para poder soñar, para poder pensar por sí mismo en su amada Cochabamba, en Bolivia, donde se le crió con su familia materna en sus primeros años de vida, en sus más o menos 10 primeros años de vida, donde descubrió realmente lo que vale la literatura, lo que es la literatura para él, lo que es la literatura para todos nosotros, pero lo que aún nos falta por saber es y por lo cual hacemos este video, es que la literatura no es exclusiva, como muchos piensan o como muchos creen que la literatura es para ellos, la literatura es aburrida, leer es aburrido, no tengo tiempo para esto, me quita mis espacios de que yo me puedo recrear. Pero acaso leer un libro, imaginar, vivir las historias en tu mente, no te hace viajar, no te hace divertirte, no te hace reír, no te hace llorar, no te hace sentir a veces sensaciones hasta malas cuando un personaje le pasa algo? Claro que sí. Y esa es nuestra propuesta sobre literatura, para revalorar la literatura en la actualidad. A nuestros niños hay que fomentarles lo que se mencionó, y cuando ya sean jóvenes, todo va a estar acá y aquí, sobre todo aquí, de que la literatura es valiosa para nosotros, es la que nos hace crear nuestro mundo ideal, la que nos hace sentir realmente como humanos, lo que nos vuelve hombres, lo que nos deja inconformes ante nuestra sociedad, hacer llegar nuestra palabra a todos mediante la literatura. De esta forma, con esta propuesta, sé que, no todos, pero sé que muchos más van a llegar a amarla, van a llegar a sentirla, van a llegar a compartirla con sus más cercanos. Y así podremos, por fin, ser un país que valore la literatura, llegue a ser parte de nuestra cultura, para nunca más irse, para quedarse. Comenzamos con un Nobel.
quizás terminemos con alguno más. Muchas gracias.